1,25 millas. Esa es la distancia entre los bloques de celdas de Alcatraz y las luces de San Francisco. En una noche despejada, los hombres encerrados en aquella fortaleza podían oír la ciudad que jamás iban a tocar. Bocinas de coches en el muelle. Música de baile llegando desde el puerto deportivo. Y en Nochevieja, cuando el viento soplaba desde el sur, podían oír a la gente reír, las copas chocar, toda una ciudad celebrando a 1,25 millas de distancia, al otro lado del agua. La libertad estaba lo bastante cerca como para oírla. Ese era precisamente el objetivo. Alcatraz no fue construida para castigar a los hombres solo con muros. Fue construida para castigarlos con agua. 1,25 millas de la corriente más fría, más rápida y más traicionera de toda la costa oeste de Estados Unidos. Envolviendo como un anillo una roca desnuda, para que cada hombre dentro pudiera asomarse a su ventana y ver exactamente lo que nunca iba a alcanzar. La llamaban La Roca. Durante 29 años retuvo a los hombres que el resto del sistema penitenciario federal no podía controlar. Los artistas de la fuga, los asesinos, los gánsteres célebres cuyos nombres llenaban los periódicos de costa a costa. Al Capone estuvo aquí, despojado del imperio que había dirigido desde una celda en Atlanta y convertido en un simple número. Machine Gun Kelly estuvo aquí. Y en mayo de 1946, 6 de esos hombres protagonizaron una fuga tan violenta que hubo que llamar a los Marines de Estados Unidos para acabar con ella, perforando el techo de una penitenciaría federal y lanzando granadas a los pasillos mientras 2 guardias agonizaban dentro. En junio de 1962, 3 hombres más pasaron meses ensanchando los conductos de ventilación al fondo de sus celdas con cucharas afiladas, dejaron cabezas de papel maché en sus camas para engañar a los guardias que contaban en la oscuridad, treparon hasta el tejado y se dejaron caer en las aguas negras de la bahía. Jamás se les volvió a ver. Esta es la historia completa de Alcatraz, la fortaleza que se vendió al público americano como a prueba de fugas, la isla que quebró a los hombres que retuvo y que terminó quebrando también al gobierno que la administraba. Y la ruina que queda sobre esa roca, que hoy, más de 60 años después de su cierre, es objeto de una propuesta seria, financiada y profundamente polémica. Desmantelarla y reconstruirla como una prisión en funcionamiento, otra vez. Pero antes de bajar del barco y pisar esa roca, quiero pediros una pequeña cosa. Trabajamos muy duro para traeros estas investigaciones a fondo sobre las instituciones olvidadas de Estados Unidos, los manicomios, las cárceles, los reformatorios que la historia intentó enterrar. Pero mirando las estadísticas, la gran mayoría de los que estáis viendo esto ahora mismo no estáis suscritos. No os cuesta nada. Toma 2 segundos y 0 esfuerzo, pero nos ayuda muchísimo. Mantiene vivo el canal y nos permite seguir contando estas historias como realmente merecen ser contadas, desde los archivos, y no desde las visitas guiadas de fantasmas. Así que si quieres apoyar este trabajo, dedica 1 segundo ahora mismo y dale al botón de suscribirte. Gracias. Ahora, crucemos el agua. Para entender por qué el gobierno de Estados Unidos decidió construir su prisión más temida en una roca azotada por el viento en medio de una bahía, hay que remontarse a mucho antes de que el primer preso federal pusiera un pie en la isla. Hay que remontarse a un faro, una guerra civil y un pedazo de tierra que el ejército ya llevaba 80 años convirtiendo en el lugar al que te enviaban cuando ya no había ningún sitio peor. El primer europeo en registrar la isla fue un oficial naval español llamado Juan Manuel de Ayala, que navegó hasta la bahía de San Francisco en 1775 y le puso nombre al afloramiento rocoso y desnudo que encontró allí. La llamó la Isla de los Alcatraces, por las aves marinas, alcatraces o alcatraces pardos, según la traducción, que la cubrían. De ahí viene el nombre. No de una persona, no de un santo, de una colonia de aves anidando en una roca que casi no tenía nada más que ofrecer. No había agua dulce en la isla, ni un manantial, ni un arroyo, ni un pozo. No había árboles. Apenas había tierra, solo arenisca y roca erosionadas por el viento, cubiertas de generaciones de excrementos de ave, rodeadas de un agua tan fría y tan rápida que se dice que el pueblo Olone, que llevaba miles de años viviendo alrededor de la bahía,
la evitaba en gran medida. Era un lugar que se miraba desde la orilla. No era un lugar al que se iba. Cuando California pasó a formar parte de Estados Unidos tras la guerra entre México y Estados Unidos, y cuando la fiebre del oro convirtió San Francisco casi de la noche a la mañana de un asentamiento adormecido en uno de los puertos más activos del mundo, el ejército estadounidense miró esa misma roca desnuda y vio algo que ni los españoles ni los Ohlone habían visto. Una fortaleza. Alcatraz estaba situada justo en la boca de la bahía, entre el Pacífico abierto y el puerto por el que fluía una fortuna en oro. Quien controlara la isla, controlaba el agua. Así que en la década de 1850, el ejército la fortificó. Montó cañones a lo largo de sus bordes, construyó una ciudadela defensiva en su punto más alto, y en 1854, encendió el primer faro de toda la costa oeste de Estados Unidos en su cima. Un haz de luz para guiar a los barcos por el Golden Gate y frente a los cañones. Era una fortaleza, y casi de inmediato se convirtió en otra cosa, porque una fortaleza en medio de aguas heladas, sin agua dulce propia y con una corriente que ningún nadador podía vencer, resulta ser el lugar perfecto para encerrar a la gente de la que nunca quieres que se escape. Durante la Guerra Civil, el ejército usó Alcatraz para retener a simpatizantes confederados, tripulaciones de barcos sospechosos de piratería y soldados acusados de deslealtad. Fueron los primeros presos de la isla, y cuanto más la usaba el ejército de esa manera, más obvia se volvía la lógica. Las mismas cosas que hacían de Alcatraz un lugar miserable para vivir: el aislamiento, el frío, el agua, el hecho de que todo tuviera que llegar en barco, eran exactamente las que la convertían en un lugar ideal para encerrar a alguien. A finales del siglo XIX, la transformación estaba completa. Alcatraz ya no era principalmente una batería de artillería. Era una prisión militar. Retuvo a desertores del ejército, a soldados insubordinados, a hombres sometidos a consejo de guerra por cada infracción que reconocía el código militar. Retuvo a presos de la guerra hispano-estadounidense. Retuvo a objetores de conciencia. Y en uno de los capítulos más oscuros que casi nunca aparece en los folletos turísticos, retuvo a prisioneros nativos americanos, incluido un grupo de hombres Hopi en la década de 1890, cuyo delito fue negarse a enviar a sus hijos a los internados gubernamentales y negarse a renunciar a su tierra y a su forma de vida. Los enviaron a una roca fría en una bahía a 2 estados de distancia de casa y los retuvieron allí hasta que el gobierno decidió que ya habían sido suficientemente castigados. En 1907, la isla fue redesignada formalmente como prisión militar y más tarde como la sucursal del Pacífico de los cuarteles disciplinarios de Estados Unidos. Y aquí aparece un patrón que cualquiera que haya visto nuestros otros vídeos reconocerá al instante. El gran edificio de celdas de hormigón que todavía domina la isla hoy, el que os viene a la mente cuando oís la palabra Alcatraz, fue construido a principios del siglo XX en gran parte por los propios prisioneros militares retenidos allí. Hombres que habían sido enviados a la isla como castigo fueron puestos a trabajar construyendo el mismo edificio que los encerraría a ellos y a los hombres que vendrían después. Mezclaron el hormigón, colocaron los bloques. Construyeron su propia prisión con la roca y el aire salado, en una isla donde cada saco de cemento y cada galón de agua potable tenía que llegar en barco cruzando la bahía. La piedra que vertieron sobreviviría a todos ellos. Pero a finales de los años 20, el ejército ya estaba cansado de la roca. Era cara, todo había que traerlo en barcaza. El aire salado corroía el metal y desgastaba el hormigón. Mantener una prisión en una isla sin agua dulce, sin combustible y sin suministros propios era una pesadilla logística que empeoraba cada año. El ejército quería deshacerse de ella. Y justo en el momento en que el ejército buscaba librarse de su costosa prisión isla, una rama muy distinta del gobierno de Estados Unidos buscaba exactamente ese tipo de lugar. Si estás siguiendo el hilo hasta aquí, ya sabes que este canal es para ti. Un me gusta ayuda de verdad a que más gente encuentre estas historias. Y cuesta lo mismo que ha tardado en decirlo. Finales de los años 20 y principios de los 30 fueron, en el imaginario popular, la era del gángster. La ley seca había convertido el comercio ilegal de licor en una industria que movía cientos de millones de dólares,
y ese dinero construyó organizaciones criminales con los recursos de pequeñas corporaciones. Al Capone dirigía Chicago. John Dillinger robaba bancos por todo el Medio Oeste y salía de las cárceles como si las cerraduras fueran meras sugerencias. La banda Barker Karpis secuestraba a hombres adinerados para pedir rescate. George Kelly Barnes, más conocido como Machine Gun Kelly, se convirtió en un nombre familiar. Y el secuestro y asesinato del hijo bebé de Charles Lindbergh, el hombre más famoso de Estados Unidos, convenció al público de que el país estaba perdiendo una guerra contra el crimen organizado. El gobierno federal tenía un problema, y no era solo el de los propios gánsteres. Era que las prisiones existentes no podían retenerlos. Hombres como Capone tenían dinero, y el dinero compraba influencia. En la Penitenciaría Federal de Atlanta, se decía que Capone tenía una celda cómoda, privilegios especiales y una red de guardias corruptos y contactos que le permitían seguir dirigiendo su organización desde dentro de los muros. Las prisiones de esa época también se veían plagadas de fugas. Un recluso decidido, con dinero y buenos contactos, podía sobornar su salida, cavar un túnel o simplemente irse durante un destino de trabajo. El público estaba viendo cómo el gobierno fracasaba en contener a los mismos hombres que había presumido de capturar. La respuesta vino desde la cúpula de la nueva Oficina Federal de Prisiones y del fiscal general de Estados Unidos, Homer Cummings. Su idea era radical y, a su manera, brillante. En lugar de intentar hacer, a prueba de fugas, cada prisión del país, construirían una sola. Una única instalación de máxima seguridad aislada del mundo exterior, donde el gobierno pudiera concentrar a los reclusos más peligrosos, más notorios y más propensos a la fuga de todo el sistema federal. Una prisión para los hombres que ninguna otra prisión podía retener. Tendría dos propósitos. El primero, práctico: sacar a los peores delincuentes de la población carcelaria general, donde causaban problemas y corrompían al personal, y encerrarlos donde nunca pudieran salir ni llegar hasta nadie. El segundo propósito era teatro. El gobierno quería enviar un mensaje al público que respetaba la ley, y a los criminales que leían los periódicos, de que por fin, en serio, tenía el control. Quería una prisión tan temible que su solo nombre se convirtiera en una amenaza. Y allí, en medio de la bahía de San Francisco, ya fortificada, ya aislada, ya rodeada por 1,25 millas de agua fría y letal, había una roca de la que el ejército estaba desesperado por deshacerse. En 1933, Alcatraz pasó del ejército a la Oficina Federal de Prisiones. Los ingenieros se pusieron a trabajar para convertir una prisión militar del siglo XIX en una fortaleza del siglo XX. Arrancaron los viejos barrotes de hierro y los sustituyeron por acero endurecido, a prueba de herramientas que ninguna sierra podía cortar. Construyeron galerías de armas elevadas, pasarelas enjauladas que corrían a lo largo de los bloques de celdas donde los guardias armados podían vigilar y disparar hacia abajo sin estar nunca al alcance de un preso. Instalaron detectores de metales que los internos llamaban cajas soplonas, en pasos clave para que ningún hombre pudiera llevar ni un trozo de metal desde los talleres hasta las celdas. Cablearon el techo del comedor con botes de gas lacrimógeno que podían activarse desde arriba si estallaba un motín, por lo que realmente motiva casi todos los motines carcelarios: la comida. Construyeron un sistema de seguridad con capas y capas de recuentos, revisiones, rejas y puertas, todo diseñado en torno a una única idea obsesiva: que ningún hombre saldría jamás de esa isla vivo y libre. Para dirigirla, eligieron a un alcaide llamado James A. Johnston, un penólogo de carrera con fama de reformista y a la vez de administrador duro e inflexible. Los internos lo apodarían Old Salt Water, viejo agua salada. Johnston creía en la disciplina estricta y en los privilegios mínimos, y el régimen que construyó en la roca fue uno de los más controlados jamás aplicados en Estados Unidos. El 11 de agosto de 1934, la Penitenciaría de Estados Unidos en Alcatraz abrió oficialmente como prisión federal. Y unas semanas después, el 22 de agosto, los periódicos consiguieron la imagen que llevaban esperando. Un tren cargado con docenas de los internos más notorios de la Penitenciaría Federal de Atlanta cruzó el país hacia el oeste bajo una seguridad extraordinaria,
con los vagones sellados y la ruta en secreto. Cuando llegó al borde de la bahía de San Francisco, los vagones enteros, con los presos aún encerrados dentro, fueron cargados en una barcaza y trasladados por el agua hasta la isla. Entre los hombres de esos vagones sellados estaba el interno número 85, Al Capone. El mensaje no podía ser más claro. El criminal más famoso de Estados Unidos acababa de ser entregado a una roca en medio de la bahía, y el gobierno quería que todo el mundo lo supiera. Lo que aquellos hombres encontraron cuando la barcaza llegó a la isla no era una prisión construida para el castigo en sentido medieval. No había mazmorras, ni cámaras de tortura, ni látigos. Lo que Alcatraz ofrecía en su lugar era algo más moderno y, para muchos de los hombres que la vivieron, más aplastante. Ofrecía control total, ofrecía aislamiento, y en los primeros años, ofrecía silencio. Cuando la Penitenciaría Federal abrió por primera vez, el alcaide Johnston impuso una regla de silencio tan severa que sorprendió incluso a los convictos más curtidos. Durante aproximadamente los primeros 3 años, a los internos se les prohibió hablar entre ellos durante la mayor parte del día. Nada de hablar en las celdas. Nada de hablar de camino al comedor. Nada de hablar en el trabajo, más allá de lo estrictamente necesario. Hombres que venían de prisiones donde el patio era ruidoso y social, se encontraron en un lugar donde los únicos sonidos eran pasos, el golpe metálico de las puertas de acero, el viento y las sirenas de niebla de la bahía. Algunos internos dijeron después que el silencio fue la parte más dura. Era una regla que acabó resultando imposible de mantener, y la versión más estricta se relajó tras unos años. Pero la filosofía de fondo nunca cambió. Alcatraz estaba diseñada para despojar a un hombre de todo, excepto el mínimo indispensable para mantenerlo con vida. Ese mínimo estaba claramente definido. Un interno en Alcatraz tenía derecho exactamente a 4 cosas: comida, ropa, alojamiento y atención médica. Todo lo demás, y quiero decir todo, era un privilegio que había que ganarse y que podía ser retirado. El derecho a trabajar era un privilegio. El derecho a una visita familiar, limitada a un número reducido al año y realizada a través de un cristal, era un privilegio. El acceso a la biblioteca, a alguna película ocasional, al tiempo en el patio, todo era un privilegio concedido únicamente a los hombres que seguían las normas sin excepción. Romper las normas, y lo perdías. Romperlas gravemente, y acababas en el bloque D. La vida diaria en la roca funcionaba con un horario cronometrado al minuto y aplicado a golpe de silbato y campana. Los hombres se levantaban temprano. Se les contaba. Marchaban hacia el comedor, conocido en toda la prisión, medio en broma, como la cámara de gas, por los botes de gas lacrimógeno montados en su techo. Comían, deprisa y en orden, y luego se les volvía a contar. De hecho, se les contaba constantemente. A lo largo de un solo día, los guardias realizaban más de una docena de recuentos oficiales, a veces 13 o más, verificando a cada interno contra la lista una y otra vez. En 29 años, este recuento obsesivo falló en detectar a un hombre desaparecido exactamente una vez, y esa única vez es la razón por la que el mundo aún recuerda la isla. Las propias celdas eran pequeñas. Cada celda individual medía aproximadamente 1,5 metros por 2,70 metros, apenas espacio suficiente para que un hombre se estirara. Contenía un catre, una mesa plegable, un asiento, un lavabo y un inodoro. En los primeros años no existía la posibilidad de compañero de celda. Esta era una prisión de celdas individuales por diseño, porque un hombre solo en una celda no puede conspirar con nadie. Los internos más temidos y más notorios pasaban 23 horas al día o más dentro de esas cajas de 1,5 metros por 2,70, escuchando el agua y las sirenas de niebla, y en las noches despejadas, el sonido de una ciudad celebrando a 1,25 millas de distancia. Hay un detalle curioso y revelador sobre Alcatraz que va contra todo lo que uno esperaría de la prisión más temida de América. La comida era buena. Deliberadamente, cuidadosamente buena. El alcaide Johnston y los administradores entendían algo que los gestores de prisiones habían aprendido por las malas a lo largo de los siglos, que de todos los agravios que provocan motines,
la mala comida está en lo más alto de la lista. Así que Alcatraz servía algunos de los mejores platos de todo el sistema penitenciario federal. El razonamiento era frío y práctico. Dale a los hombres un plato lleno y pocos motivos para explotar, y los harás más fáciles de controlar. No era bondad, era seguridad por otros medios. La misma lógica recorría todo lo que existía en la isla. Cada comodidad existía para mantener la máquina funcionando sin problemas, no para aliviar el sufrimiento de los hombres que había dentro. Para los que rompían las normas, la máquina tenía una cámara más oscura. El bloque D, oficialmente la unidad de tratamiento, era el ala de aislamiento. Y en su corazón estaban las celdas de castigo que los internos llamaban el agujero. Eran celdas de aislamiento total. En las peores, un hombre podía ser desnudado, metido en una celda desnuda y oscura, con un agujero en el suelo a modo de inodoro, y dejado en una oscuridad y un frío casi absolutos durante días. El aislamiento de Alcatraz, ya extremo para cualquier interno, se concentraba en el agujero hasta convertirse en algo capaz de quebrar una mente. Los hombres salían de largas estancias en el bloque D cambiados. Algunos nunca volvieron a ser los mismos del todo. En una prisión ya definida por el aislamiento, el agujero era el aislamiento al cuadrado, y la amenaza de acabar allí pendía sobre cada hombre de la roca. Y alrededor de todo, siempre, estaba el agua. Era el único muro que nunca necesitó vigilancia. Los administradores lo sabían, y se aseguraron de que los internos también lo supieran. La bahía era el verdadero perímetro de Alcatraz, más fría y más fiable que cualquier barrote de acero. Este es un buen momento para desmentir uno de los mitos más persistentes sobre la isla, porque toca el corazón mismo de cómo funcionaba la prisión. La leyenda, repetida durante décadas, dice que las aguas alrededor de Alcatraz estaban infestadas de tiburones devoradores de hombres, y que cualquiera que entrara en la bahía sería despedazado. No es cierto. Los tiburones de la bahía de San Francisco son, en su mayoría, especies pequeñas e inofensivas de fondo que no suponen ninguna amenaza para un nadador. Nunca hubo un problema de tiburones. Pero el mito era útil, y se dejó extender, porque un hombre que cree que el agua está llena de tiburones es un hombre que no intentará cruzarla a nado. Los verdaderos asesinos en esas aguas eran mucho más ordinarios y mucho más certeros que los tiburones. Temperaturas del agua que rondaban entre los 10 y los 13 grados centígrados, lo bastante frías como para drenar la fuerza y la voluntad incluso de un nadador fuerte en cuestión de minutos. Corrientes que rasgaban la bahía con las mareas, lo bastante potentes como para arrastrar a un hombre hacia el Golden Gate y el océano abierto. Y la pura distancia, esa milla y cuarto, en la oscuridad, con las fuerzas ya escapándose de las extremidades. El agua no necesitaba dientes. El frío y la corriente bastaban. Ahora, antes de seguir, hablemos de los hombres. Porque Alcatraz no estaba llena de delincuentes al azar. Era por diseño una colección de los criminales más notorios del país. Y sus nombres son la mitad de la razón por la que la isla se convirtió en leyenda. El más famoso de todos fue el primero en llegar, el interno número 85, Al Capone. Y aquí está la primera cosa que las películas equivocan. Capone no dirigía Alcatraz. En Atlanta tenía dinero, influencia y una red. En La Roca tenía un número y una celda de 1,5 metros por 2,70. Exactamente igual que cualquier otro hombre allí. Todo el sentido de Alcatraz era coger a hombres como Capone y reducirlos a la nada. Y en su caso funcionó con una minuciosidad brutal. Capone intentó, al principio, comprar la influencia a la que estaba acostumbrado y no le sirvió de nada. El régimen del alcaide Johnston estaba diseñado específicamente para ser inmune al tipo de influencia en la que Capone siempre había confiado. Peor aún, Capone ya estaba enfermo. Había contraído sífilis años antes, y para la época en que llegó a Alcatraz, la enfermedad ya había empezado a atacarle el cerebro. Una condición llamada neurosífilis. El gánster más temido de América pasaba el tiempo en La Roca tocando el banjo en la banda de internos, a veces llamada los Rock Islanders, mientras se deterioraba lentamente en mente y cuerpo. Fue trasladado fuera de la isla en 1939, con la salud destrozada,
y murió en Florida, en 1947, sombra del hombre cuyo nombre en su día aterrorizó a una ciudad. El gobierno había querido hacer un ejemplo de Capone, y lo hizo, pero no de la forma que sugerían los noticiarios. El ejemplo no fue un monstruo domado, fue un hombre borrado. Machine Gun Kelly, interno 117, George Kelly Barnes, fue otro nombre de titular llevado a la roca. Su temible apodo, que venía de la ametralladora Thompson que solía llevar, había sido inflado por la prensa y, según algunos, por su propia esposa ambiciosa. En Alcatraz, otros internos empezaron a llamarlo Pop Gun Kelly, Kelly pistola de juguete, burlándose de la distancia entre su aterradora reputación y su comportamiento en la isla, donde en gran medida fue un preso modelo que presumía de sus crímenes y se mantenía lejos de problemas serios. Pasó 17 años en la roca antes de ser trasladado. Después está el hombre cuyo mito puede ser el más famoso de todos, y el que el registro histórico desmiente más a fondo. Robert Strode, recordado por el mundo como el pájaro de Alcatraz. En 1962, una película de Hollywood protagonizada por Burt Lancaster convirtió a Strode en un genio tierno y con alma, incomprendido, que encontraba la redención a través de su delicado amor por los pájaros dentro de su celda. Es una de las piezas de creación de mitos más exitosas de la historia del cine estadounidense y casi nada de eso es cierto sobre el hombre real. Esta es la realidad. Robert Strode fue un asesino convicto, un hombre violento y difícil al que muchos de los que trataron con él consideraban peligroso y posiblemente un psicópata. Había matado a un hombre, y más tarde, en la penitenciaría federal de Leavenworth, en Kansas, mató a un guardia de la prisión delante de un comedor lleno de gente. Fue en Leavenworth, no en Alcatraz, donde Strode mantuvo y estudió pájaros. A lo largo de años, crió canarios en su celda, se enseñó a sí mismo medicina aviar, e incluso escribió libros sobre enfermedades de las aves que ganaron un público real entre criadores. Esa es la historia verdadera, y ocurrió en Leavenworth. Cuando Strode fue trasladado a Alcatraz en 1942, no se le permitió tener ni un solo pájaro. Ninguno. El pájaro de Alcatraz nunca tuvo un solo pájaro en Alcatraz. Pasó sus aproximadamente 17 años en la roca, en gran medida aislado, y en el hospital de la prisión, incomunicado, difícil y peligroso hasta el final. El sabio amante de los pájaros de la película fue una ficción superpuesta sobre un hombre violento, y la isla que le dio su famoso nombre fue el único lugar donde jamás se le permitió tener lo que lo hizo famoso. Hubo otros cuyos nombres recorrieron la historia del crimen estadounidense. Alvin Karpis, interno 325, conocido como Creepy Karpis, fue líder de la banda Barker Karpis y el último hombre en ostentar el título de enemigo público número 1. Fue arrestado personalmente, según la leyenda, por el propio J. Edgar Hoover, y llegó a cumplir la condena más larga de cualquier interno en la historia de la roca, aproximadamente un cuarto de siglo en la isla. Y en los últimos años de funcionamiento de la prisión, un joven criminal de Boston llamado James Bulger, a quien el mundo llegaría a conocer décadas después como el asesino jefe criminal Whitey Bulger, también cumplió condena en Alcatraz, uno de los últimos hombres en pasar por allí antes de que cerraran las puertas. Pero los hombres y sus nombres, por famosos que se hicieran, no son realmente de lo que trataba Alcatraz. Alcatraz trataba de una sola promesa hecha al pueblo estadounidense, que nadie podría escapar jamás. Y toda la historia de la roca, la razón por la que se convirtió en leyenda, es la historia de los hombres que intentaron demostrar que esa promesa era falsa, y lo que la isla y el agua les hicieron cuando lo intentaron. Si estás disfrutando de este vídeo, suscribirte es lo más importante que puedes hacer para ayudar a que este canal siga adelante. Ponemos mucho esfuerzo en esto. A lo largo de los 29 años que Alcatraz funcionó como prisión federal, 36 hombres participaron en 14 intentos de fuga distintos. Algunos fueron desesperados y espontáneos. Otros fueron planeados durante meses y años, con una paciencia y un ingenio asombrosos. El registro oficial de la Oficina de Prisiones es directo respecto al resultado. La mayoría de los hombres que lo intentaron fueron capturados. Varios murieron a tiros en el intento.
Un número de ellos desapareció en la bahía y nunca se les volvió a ver, dados por ahogados. Y en toda la historia de la prisión, el gobierno sostiene que ningún hombre logró salir jamás de la isla y permanecer libre. Si eso es del todo cierto, es una pregunta a la que llegaremos. Pero cada uno de esos intentos es una historia, y juntos trazan la prueba lenta y despiadada de lo que el agua era capaz de hacer. El primero llegó pronto. En abril de 1936, un interno llamado Joe Bowers trabajaba en el incinerador cerca del borde de la isla, cuando de repente empezó a escalar la valla perimetral a plena vista de un guardia en la torre. Le ordenaron detenerse. Siguió subiendo. El guardia de la torre abrió fuego, y Bowers cayó de la valla sobre las rocas y murió. Hasta hoy, nadie está del todo seguro de qué pensaba. No tenía barco, ni plan, ni forma de cruzar el agua. Algunos creen que de verdad pensó que podría escapar. Otros creen que fue una especie de suicidio, un hombre eligiendo morir en la valla antes que pasar otro día en el silencio. Fuera como fuese, fue el primero, y marcó el patrón. La roca no necesitaba esforzarse mucho para matarte. El siguiente intento demostró hasta qué punto el agua podía borrar a un hombre. En diciembre de 1937, dos internos llamados Theodore Cole y Ralph Rowe trabajaban en el taller de esteras, un taller cerca del agua, en el lado industrial de la isla. Con el tiempo habían cortado los barrotes de hierro plano de una ventana y los habían aflojado lo suficiente para escurrirse por ella. Eligieron el momento con cuidado. Una espesa niebla invernal había cubierto la bahía, tan densa que los guardias apenas podían ver a través del patio, y una tormenta empujaba la marea hacia un reflujo rápido y violento. Cole y Rowe pasaron por la ventana, bajaron hasta el agua y desaparecieron en la niebla. Nunca se les volvió a ver. No se recuperó ningún cuerpo. La conclusión oficial fue que los dos hombres se habían metido directamente en un reflujo brutal que los arrastró hacia el Golden Gate y el océano abierto, y que el frío y la corriente los mataron en cuestión de minutos. Pero como no se encontraron cuerpos, creció una leyenda de que Cole y Rowe de algún modo lo habían logrado, que habían vencido al agua y desaparecido para vivir nuevas vidas. No hay pruebas de ello. La verdad, mucho más probable, es la que la isla llevaba anunciando desde el principio. Dos hombres entraron al agua en medio de una tormenta, y el agua se los llevó, y no los devolvió. En mayo de 1938, la violencia llegó dentro de los muros, y por primera vez le costó la vida a un guardia. Tres internos que trabajaban en el taller de carpintería, Thomas Limerick, Jimmy Lucas y Rufus Franklin, protagonizaron un intento de fuga súbito y brutal. Atacaron a un guardia llamado Royal Klein, golpeándolo con un martillo. Klein murió de sus heridas. Fue el primer guardia asesinado en Alcatraz. Los tres hombres intentaron subir al tejado del taller para llegar a una torre de vigilancia, pero les dispararon desde arriba. Limerick recibió un disparo mortal. Lucas y Franklin resultaron heridos y capturados, y a ambos se les extendió la condena a cadena perpetua. La fuga fracasó por completo, y no había conseguido nada salvo el asesinato de un trabajador que cumplía con su deber, y no sería la última vez que un intento de fuga en la roca terminara con la muerte de un guardia. Después, en enero de 1939, llegó un intento liderado por uno de los nombres más notorios de la época. Arthur Barker, conocido como Doc Barker, era hijo de la infame Ma Barker y líder de la banda Barker Carpis. Junto a otros 4 internos, Barker logró cerrar los barrotes de acero a prueba de herramientas del bloque de aislamiento, una hazaña laboriosa en sí misma, y llegó hasta la orilla en el lado oeste de la isla. Pero los guardias descubrieron la fuga, y los oficiales abrieron fuego contra los hombres junto al agua. Doc Barker recibió un disparo en la cabeza y murió de sus heridas. Los demás fueron recapturados. Barker había llegado hasta el agua, los últimos metros antes de la bahía, y el agua fue lo más lejos que llegaría jamás. Hubo otros casos entre medias, y cada uno se sumó al mismo lúgubre registro. En abril de 1943, 4 internos que trabajaban en la zona de talleres del lado oeste de la isla, Harold Brest, James Borman, Floyd Hamilton y Fred Hunter, redujeron a 2 guardias, salieron por una ventana
y bajaron hacia el agua. Hamilton había sido cómplice de los forajidos Bonnie y Clyde, un nombre sacado directamente de los titulares criminales de la década anterior. Los hombres se metieron en la bahía y empezaron a nadar, y los guardias de las torres abrieron fuego. James Boharman recibió un disparo en la cabeza en el agua y se hundió, y su cuerpo nunca fue recuperado. Otro hombre entregado directamente a la bahía. Harold Brest resultó herido y fue sacado con vida. Fred Hunter fue encontrado escondido entre las rocas del borde de la isla. Y Floyd Hamilton, simplemente, desapareció. La prisión asumió que le habían disparado o que se había ahogado como Boharman. En realidad, Hamilton se había metido a rastras en una cueva marina poco profunda en la base de la isla, y se había escondido allí, frío y empapado, durante casi 2 días, escuchando cómo continuaba la búsqueda sobre él, antes de finalmente rendirse, volver arrastrándose al edificio de talleres donde había empezado todo, y dejarse recapturar. Había vencido a las armas y había vencido al agua. Y aún así, no había ningún otro sitio en la roca al que ir salvo de vuelta a ella. La bahía ni siquiera tuvo que matarlo. Solo tuvo que estar ahí, por todos lados, hasta que él volvió por su cuenta. Intento tras intento, el patrón se mantuvo. Los barrotes podían cortarse, con suficiente tiempo y paciencia. Los muros podían escalarse. A veces se podía llegar hasta los guardias, pero el agua era el muro que no se podía cortar, ni escalar, ni alcanzar. Y en mayo de 1946, 6 hombres decidieron que si no podían vencer al agua solos, la vencerían por la fuerza. Tomarían las armas de los propios guardias, tomarían sus propias llaves, se apoderarían del bloque de celdas, caminarían hasta el muelle y tomarían un barco. Fue el intento de fuga más ambicioso en la historia de Alcatraz. Estuvo a punto de destruir la prisión, y convirtió a la roca en un campo de batalla, con los marines de Estados Unidos librando una guerra de 2 días dentro de una penitenciaría federal mientras 2 guardias yacían muertos en las celdas. El hombre que la planeó fue el interno Bernard Coy, un atracador de bancos que cumplía una larga condena y que se había ganado un puesto de confianza como celador del bloque de celdas. Ese trabajo le permitía moverse por el bloque principal, limpiando y barriendo, y le dio algo que ningún interno normal tenía: tiempo para observar. Durante meses, Coy vigiló la galería de armas oeste, la pasarela enjaulada y elevada donde un guardia armado patrullaba sobre el bloque de celdas, mirando hacia abajo, a través de los barrotes, hacia el suelo. La galería de armas era el corazón de la seguridad de la prisión, porque el guardia dentro tenía las armas, y estaba protegido tras el acero, fuera del alcance de los hombres desarmados debajo. Coy se obsesionó con una sola pregunta: ¿cómo entrar en esa jaula y hacerse con esas armas? Ideó una respuesta casi increíble en su detalle. Coy estudió los barrotes de la galería de armas y calculó que si conseguía separar 2 de ellos, el hueco sería lo bastante ancho para que un hombre delgado forzara su cuerpo a través. Construyó un rudimentario separador de barrotes e hizo algo que solo un hombre con una concentración total y paciente haría. Se puso a dieta. Con el tiempo, Coy se sometió a un ayuno deliberado, adelgazando su propio cuerpo para que, cuando llegara el momento, pudiera pasar por el hueco que iba a crear. El 2 de mayo de 1946 llegó el momento. Coy atacó y redujo al guardia que patrullaba la galería oeste, un hombre llamado Bert Burch. Usó su artilugio para separar los barrotes, forzó su cuerpo famélico a través del hueco, y se hizo con el control de la jaula, y con ella, de las armas del interior. En un instante, lo más peligroso de la prisión, un armero, estaba en manos de los internos. Coy liberó a un pequeño grupo de compañeros conspiradores. El principal era Joseph Kretzer, un violento atracador de bancos con un largo historial. Estaban también Marvin Hubbard, Sam Shockley, Miran Thompson, y un joven de 19 años llamado Clarence Carnes, uno de los internos más jóvenes jamás enviados a la roca. Ya armados, los hombres empezaron a tomar guardias como rehenes, acorralándolos en celdas del bloque principal, incluidas las celdas 402 y 403. El plan estaba funcionando. Tenían las armas, tenían a los guardias, tenían, por el momento, el control del bloque de celdas. Solo quedaba salir.
Y ahí es donde toda la fuga se derrumbó por culpa de un solo objeto. Para pasar del bloque de celdas al patio y bajar hasta el muelle donde estaba el barco, los hombres necesitaban atravesar una puerta cerrada, y para abrirla necesitaban una llave concreta. La llave número 107. Esa llave estaba en posesión de uno de los guardias capturados, un hombre llamado William Miller. Y Miller, en un momento de extraordinario coraje bajo las armas de hombres desesperados, la había escondido. Cuando los internos exigieron la llave de la puerta exterior, no pudieron encontrarla. Miller había ocultado la llave 107 para que la puerta que llevaba fuera del bloque de celdas no pudiera abrirse. La fuga, tan cuidadosamente planeada, tan cerca del éxito, fue frustrada por un solo guardia que se negó a entregar una sola llave. Lo que ocurrió después convirtió un intento de fuga en una masacre. Al hacerse evidente que estaban atrapados, que tenían las armas y a los guardias pero ninguna salida, el plan se transformó en rabia y pánico. Joseph Kretzer, al comprender que no iban a salir de la isla y que afrontarían las consecuencias, tomó una decisión de pura crueldad. Caminó hasta las celdas donde estaban retenidos los guardias rehenes y abrió fuego contra los hombres atrapados e indefensos que había dentro. El guardia William Miller, el hombre que había escondido la llave que había frustrado la fuga, resultó herido de muerte. El guardia Harold Stites murió. Varios otros guardias resultaron heridos de gravedad. Los hombres que habían venido a escapar eran ahora asesinos sin ningún sitio a donde huir, atrincherados dentro de una fortaleza mientras la alarma sonaba por toda la isla. El alcaide James Johnston y su equipo respondieron con una fuerza abrumadora. No podían simplemente asaltar el bloque de celdas, porque los internos tenían las armas y la posición dominante, y estaban dispuestos a matar. Así que el gobierno hizo algo casi sin precedentes. Llamó al ejército. Un destacamento de marines de Estados Unidos fue trasladado desde el continente para ayudar a retomar la prisión. Lo que siguió fue una batalla de 2 días, un auténtico asedio armado a una penitenciaría federal en suelo estadounidense. Los marines y los guardias determinaron que los cabecillas supervivientes, Coy, Kretzer y Hubbard, se habían atrincherado en un corredor de servicio, un pasillo estrecho entre los bloques de celdas repleto de tuberías y conductos. En lugar de enviar hombres a ese espacio letal, los equipos de respuesta subieron al tejado del bloque de celdas. Perforaron agujeros a través del hormigón hasta el corredor de servicio de abajo, y lanzaron granadas y dispararon hacia el pasillo, una y otra vez, durante horas. El bombardeo destrozó el corredor. Cuando finalmente terminó y los guardias entraron, encontraron a Bernard Coy, Joseph Kretzer y Marvin Hubbard muertos en el corredor de servicio, abatidos en el asalto. 3 de los 6 estaban muertos. Los otros 3, Sam Shockley, Miran Thompson y el joven de 19 años Clarence Carnes, se habían retirado a sus celdas durante el caos y sobrevivieron. Cuando se disipó el humo, el balance era demoledor para una prisión que había prometido control total. 2 guardias muertos, William Miller y Harold Stites. Alrededor de 18 más resultaron heridos. El bloque de celdas quedó marcado con agujeros de bala y daños de granada que todavía pueden verse hoy. Y el estado aún no había terminado. Shockley, Thompson y Carnes fueron juzgados por el asesinato de los guardias. Shockley y Thompson fueron declarados culpables y condenados a muerte, y en 1948 fueron ejecutados en la cámara de gas de San Quintín, al otro lado de la bahía, por lo que habían hecho en la roca. Clarence Carnes, de solo 19 años, se libró de la pena de muerte por su juventud y recibió una condena adicional de cadena perpetua que cumpliría en la misma isla donde había ocurrido todo. La batalla de Alcatraz, como se la conocería, fue el episodio más sangriento de la historia de la prisión. 6 hombres habían intentado forzar su salida de la roca, y el intento había terminado con 3 internos y 2 guardias muertos, 18 heridos y 2 hombres más enviados a la cámara de gas. La fuga había fracasado tan por completo como una fuga puede fracasar. Y la razón por la que se convirtió de una fuga en un baño de sangre fue casi insoportablemente pequeña. Un guardia escondió una llave, y porque esa puerta no se abría,
6 hombres desesperados quedaron atrapados dentro de la fortaleza con sus armas. Y todo lo que vino después fue matanza. La roca había resistido. Había resistido al precio de la vida de 2 guardias. Pero había resistido. Si esto te está llegando como nos llegó a nosotros mientras lo investigábamos, dedica un segundo a suscribirte. El siguiente intento es el que el mundo entero recuerda, y es donde la historia deja de tratarse de la fuerza y empieza a tratarse de la paciencia. Porque 16 años después, 3 hombres demostrarían que la manera de vencer a Alcatraz no era luchar contra ella. Era pensarla mejor que ella, en silencio, durante meses, en la oscuridad, un grano de hormigón cada vez. Y a diferencia de todos los hombres anteriores, cuando entraron en el agua, el gobierno nunca llegó a saber con certeza qué pasó después. Los 3 hombres eran Frank Morris y 2 hermanos, John y Clarence Anglin. Morris era el cerebro. Era un delincuente de carrera con fama de tener una inteligencia realmente elevada. Un hombre que se había fugado de otras instituciones antes y que abordó el problema de Alcatraz no con un martillo, sino con un plan. Los hermanos Anglin eran atracadores de bancos, unidos entre sí y dispuestos a seguir el liderazgo de Morris. Un cuarto hombre, Allen West, formó parte del complot desde el principio y fue, según algunos relatos, uno de sus arquitectos originales. Los 4 ocupaban celdas contiguas en el mismo bloque, y a lo largo de casi un año construyeron uno de los planes de fuga más elaborados de la historia de las prisiones estadounidenses, enteramente bajo las narices de los guardias que los contaban más de una docena de veces al día. Empezó en la parte trasera de sus celdas. Cada celda tenía una pequeña rejilla de ventilación al nivel del suelo, de unos 25 por 25 centímetros, que se abría hacia el corredor de servicio detrás del bloque de celdas, el mismo tipo de pasillo donde habían muerto los hombres de la batalla de 1946. Las rejillas estaban fijadas en el muro de hormigón, y el hormigón alrededor, tras décadas de aire salado y humedad, se había vuelto húmedo y había empezado a debilitarse. Morris y los Anglin se dieron cuenta de que si conseguían excavar el hormigón alrededor de las rejillas, podrían agrandar las aberturas lo suficiente para colarse por ellas hacia el corredor de atrás. Así que empezaron a excavar. Usaron lo que pudieron improvisar como herramientas: cucharas afiladas robadas del comedor, trozos de metal y, lo más famoso de todo, un taladro improvisado que fabricaron con el motor de una aspiradora robada. Trabajaban durante la hora de música de la tarde, cuando se permitía a los internos tocar instrumentos, y el ruido ayudaba a disimular el sonido de rascar y taladrar. Y cada noche, antes de que pasaran los guardias, escondían su trabajo. Fabricaron rejillas falsas y cubrieron los agujeros crecientes con cartón pintado y réplicas improvisadas, de modo que un guardia que echara un vistazo a la celda en penumbra durante un recuento vería lo que parecía una rejilla de ventilación normal en un muro normal. Una vez que habían excavado, el corredor de servicio se convirtió en su taller secreto. Sobre el bloque de celdas, en el espacio entre la parte superior de las celdas y el techo del edificio, había una zona amplia y abierta, y los hombres la convirtieron en una fábrica oculta. Allí, durante meses, construyeron lo que necesitarían para cruzar el agua. Y aquí es donde su plan mostró un verdadero genio, porque entendieron mejor que nadie que el muro de Alcatraz no eran los barrotes, era la bahía. Cortar el hormigón solo los sacaba del edificio, no los sacaba de la isla. Para eso necesitaban vencer al agua, y construyeron los medios para hacerlo a mano, en secreto, con los propios materiales de la prisión. Recolectaron impermeables, docenas de ellos, más de 50 según algunos relatos, reunidos de otros internos y de las tiendas de la prisión. Los impermeables estaban hechos de tela engomada, y Morris y los Anglin usaron las tuberías de vapor de su taller oculto para vulcanizar y sellar el material, cosiendo y uniendo los impermeables hasta formar una balsa inflable rudimentaria pero funcional, y chalecos salvavidas. Fabricaron remos. Idearon una manera de inflar la balsa usando un instrumento musical modificado, un concertina, como fuelle, pieza a pieza. En un espacio en el que ningún guardia pensó jamás en buscar, 3 convictos construyeron su propio bote con impermeables para cruzar 1,25 millas del agua más fría de la costa.
Y luego estaba el detalle que hizo inmortal la fuga. Para ganar el tiempo que necesitaban una vez fuera, los hombres tenían que engañar el recuento nocturno. Si los guardias hacían su revisión de la tarde y encontraban 3 camas vacías, la alarma saltaría en minutos y toda la bahía estaría llena de embarcaciones antes de que los hombres pudieran cruzar ni la mitad. Así que Morris y los Anglin fabricaron señuelos. Elaboraron cabezas falsas, moldeadas con una mezcla de jabón, papel higiénico y otros materiales, pintadas con tonos de piel, usando el material de arte de la prisión, y en el toque más macabro de todos, rematadas con cabello humano real, recogido del suelo de la barbería de la prisión. Bajo la luz tenue del bloque de celdas por la noche, un guardia que caminara por el pasillo y echara un vistazo a cada celda vería la parte superior de una cabeza dormida descansando sobre la almohada. Seguiría adelante. Las cabezas eran lo bastante buenas para funcionar. La noche del 11 de junio de 1962, el plan se puso en marcha. Frank Morris y Johnny Clarence Anglin colocaron las cabezas falsas en sus camas, salieron a rastras por los agujeros ensanchados en la parte trasera de sus celdas, avanzaron por el corredor de servicio, subieron hasta su taller en el tejado y se abrieron paso hasta el techo del bloque de celdas. El cuarto hombre, Allen West, debía acompañarlos. Pero cuando llegó el momento, West no consiguió abrir del todo a tiempo la rejilla de su propia celda. Se quedó atrás, y es en gran parte gracias al relato posterior de West que sabemos cómo se llevó a cabo la fuga. Morris y los Anglin bajaron del tejado, se dirigieron hasta la orilla en el extremo norte de la isla, inflaron su balsa de impermeables y se lanzaron a las aguas negras y frías de la bahía de San Francisco. Y entonces desaparecieron. Los guardias contaron durante toda la noche y vieron 3 cabezas dormidas. No fue hasta el recuento de la mañana cuando un guardia alargó el brazo entre los barrotes para despertar a un interno que no respondía y una cabeza falsa rodó de la cama al suelo, que la prisión se dio cuenta de lo ocurrido. Saltó la alarma. Comenzó de inmediato una de las mayores búsquedas en la historia de la región, por mar, por aire, a lo largo de toda la costa. La Guardia Costera rastreó la bahía. El FBI se hizo cargo de la investigación, y no encontraron casi nada. Algunos restos dispersos que podrían o no estar relacionados. Unos pocos efectos personales. Pero ni cuerpos, ni balsa, ni hombres. Frank Morris y los hermanos Anglin habían desaparecido en el agua, y nunca volvieron. El FBI investigó el caso durante 17 años. En 1979 lo cerró oficialmente, concluyendo que era muy probable que los 3 hombres se hubieran ahogado en las aguas gélidas y veloces de la bahía, sus cuerpos arrastrados hacia el Golden Gate y el océano, como había ocurrido con otros antes que ellos. Esa es la postura oficial, y dado todo lo que el agua ya había demostrado que podía hacerle a un nadador, es la respuesta más probable. Pero nunca ha sido la respuesta segura. Y esa incertidumbre es la razón por la que esta fuga, de entre los 14 intentos, es la que el mundo no puede olvidar. Nunca se recuperó ningún cuerpo. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, a diferencia del FBI, nunca ha cerrado del todo el caso, y ha dicho que mantendrá el expediente abierto. A lo largo de los años ha habido cartas, postales y rumores que afirman que los hombres sobrevivieron y vivieron el resto de sus vidas en secreto. Ninguno de ellos verificado jamás. Todos alimentando una leyenda que ya ha sobrevivido a la propia prisión. Si Morris y los Anglin vencieron al agua, o si ésta se los tragó, nadie vivo puede afirmarlo con certeza. Es el único recuento que Alcatraz falló jamás. Y falló para siempre. La fuga se convirtió en la base de la película de 1979, Escape from Alcatraz, Fuga de Alcatraz, y el misterio nunca ha dejado de atraer gente a la roca. Y luego, en un giro final que contradice toda la leyenda del agua imposible, un hombre pudo haber demostrado en silencio que el propio nado sí podía lograrse. En diciembre de 1962, apenas unos meses después de que Morris y los Anglin desaparecieran, un interno llamado John Paul Scott y otro preso usaron una sierra para metal para cortar los barrotes de una ventana de la cocina, se escurrieron por ella y llegaron hasta el agua. Scott se lanzó y nadó, y a diferencia de tantos antes que él, no desapareció.
Luchó contra el frío y la corriente a través de un tramo de la bahía y de verdad llegó hasta la orilla opuesta, cerca de las rocas bajo el puente Golden Gate. Salió del agua y llegó a tierra. Pero la bahía no lo había dejado ir gratis. Cuando lo encontraron, estaba inconsciente y con una hipotermia severa, su cuerpo apagándose por el frío, incapaz de moverse o de escapar. Lo recogieron, lo trataron y lo devolvieron a la prisión. John Paul Scott había hecho lo que el gobierno insistía en que era imposible. Había nadado desde Alcatraz hasta el continente. Y el agua lo había dejado tan destrozado en la otra orilla que no pudo dar ni un paso más. Fue, en cierto modo, la prueba perfecta de todo lo que Alcatraz siempre había afirmado. El nado era sobrevivible, apenas, y hasta un hombre que vencía al agua llegaba al otro lado sin nada. La roca había demostrado su punto una última vez. Para cuando John Paul Scott apareció medio muerto bajo el puente Golden Gate, la fortaleza que lo había retenido ya se estaba muriendo, y no por ninguna fuga. Se estaba muriendo por lo mismo que la había hecho tan perfecta al principio: el agua. Durante 29 años, el aire salado y la salpicadura salada de la bahía de San Francisco habían estado devorando Alcatraz viva. La corrosión que ya había molestado al ejército en los años 20 nunca se detuvo, solo empeoró. Los barrotes de acero se oxidaron, las tuberías se corroyeron por dentro. El hormigón, vertido décadas antes por prisioneros militares, se agrietó y se desmoronó a medida que la sal se abría paso. A principios de los años 60, el edificio estaba en un serio declive estructural, y la oficina de prisiones estimaba que devolverlo al estándar costaría millones de dólares, una cifra que algunos situaban entre 3 y 5 millones, una suma enorme para la época. Y eso se sumaba al coste ordinario de mantener el lugar en funcionamiento, que siempre había sido el talón de Aquiles de la isla. Todo seguía teniendo que llegar en barco. Cada trozo de comida, cada galón de combustible, y, porque la isla seguía sin tener su propia fuente de agua dulce, casi 1 millón de galones de agua potable tenían que llevarse en barcaza a través de la bahía cada semana. Todo eso hacía que Alcatraz costara aproximadamente 3 veces más operar que cualquier otra prisión federal del país. La prisión más temida de América era también, dólar por dólar, la más derrochadora. El 21 de marzo de 1963, la Penitenciaría de Estados Unidos en Alcatraz cerró por orden del fiscal general de Estados Unidos, Robert F. Kennedy. Los últimos internos fueron reunidos, esposados y trasladados en barco una última vez hacia otras prisiones en el continente. Las puertas de las celdas quedaron abiertas. Las luces se apagaron. Y después de 29 años, la roca quedó en silencio. No la habían cerrado por un motín, no la habían cerrado por un escándalo, ni por un caso judicial histórico, ni por un clamor público contra la crueldad. La habían cerrado la aritmética y la sal. La misma agua que hacía de Alcatraz una prisión a prueba de fugas, que mataba a los hombres que intentaban cruzarla a nado, que rodeaba la isla como un muro que nadie podía escalar, era la misma agua que corroía el edificio hasta hacerlo pedazos y lo volvía demasiado caro de mantener. La fortaleza fue derrotada por el foso. Durante años tras el cierre de la prisión, Alcatraz permaneció vacía sobre su roca. Un edificio gubernamental en decadencia en una isla que nadie sabía muy bien qué hacer con ella. Y entonces, en noviembre de 1969, la isla se convirtió en el escenario de algo que nadie había planeado. Un grupo de activistas nativos americanos, autodenominados los indios de todas las tribus, desembarcaron en Alcatraz y la reclamaron. Su argumento se basaba en un tratado. Según los términos de un tratado de 1868 firmado en Fort Laramie, decían: las tierras federales excedentes y abandonadas debían revertir a los pueblos nativos. Y Alcatraz, una prisión federal desmantelada y sin uso, era exactamente eso. Liderados por figuras como el joven activista Richard Oakes, decenas de personas, y en ciertos momentos muchas más, ocuparon la isla. Vivieron allí, en los edificios fríos y vacíos que los presos habían dejado atrás, durante aproximadamente 19 meses, hasta mediados de 1971. La ocupación atrajo la atención nacional hacia el trato dado a los nativos americanos,
hacia los tratados incumplidos y las tierras robadas, y se convirtió en uno de los momentos definitorios del movimiento por los derechos de los nativos americanos, la era a veces llamada Poder Rojo. Los ocupantes pintaron mensajes en los edificios, algunos de los cuales sobreviven en la isla hasta hoy. Declaraciones de que aquello era tierra india, de que los indios eran bienvenidos, de que era un hogar de los libres. En junio de 1971, las autoridades federales retiraron a los últimos ocupantes. Pero la ocupación ya había dejado su huella en la historia, y la pintada aún se desgasta sobre los muros, una segunda capa de significado pintada sobre las ruinas de la primera. Después de eso, Alcatraz se convirtió en lo que es hoy. A principios de los años 70 pasó al servicio de parques nacionales y se integró en el área recreativa nacional del Golden Gate, y en 1973 abrió al público. La prisión más temida de América se convirtió en una atracción turística. Hoy, más de 1 millón de personas al año, aproximadamente 1,5 millones, cruzan en ferry esa misma 1,25 millas de agua que en su día mató a hombres que intentaban cruzarla en la dirección contraria. Caminan por el bloque de celdas. Se meten en una celda de 1,5 metros por 2,70 y cierran la puerta para una foto. Ven los agujeros de bala de la batalla de Alcatraz y los agujeros de ventilación de la fuga de 1962 y las cabezas falsas recreadas sobre las camas. Recorren la tienda de recuerdos y vuelven en ferry a la ciudad para cenar. Hollywood cimentó la leyenda. Desde la película de 1962 que convirtió a Robert Stroud en un santo, hasta Escape from Alcatraz en 1979, hasta la película de acción de 1996, La Roca. La isla que fue construida para ser el final del camino, el lugar al que te enviaban cuando ya no había ningún sitio peor, es hoy uno de los destinos más populares de California, generando del orden de $60 millones al año en ingresos turísticos. La roca que quebró a Al Capone ahora vende postales. Y este es el punto donde normalmente terminan todas estas historias, con la ruina pudriéndose en silencio hasta convertirse en monumento. El sufrimiento transformándose lentamente en espectáculo. Pero Alcatraz no ha terminado, porque el gobierno de Estados Unidos está hablando de nuevo, en serio y con presupuesto de por medio, de convertir esa roca otra vez en una prisión. En mayo de 2025, el presidente de Estados Unidos anunció que ordenaba a las agencias federales reconstruir y reabrir Alcatraz. En sus palabras, para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de América, y declaró que su reapertura serviría como símbolo de ley, orden y justicia. Era, a primera vista, el mismo argumento que el gobierno había esgrimido cuando abrió la prisión en 1934. Concentra a los peores de los peores en una roca en la bahía, y demuestra al público respetuoso de la ley que el gobierno va en serio. La Oficina de Prisiones anunció que estaba estudiando la viabilidad de la idea. Y en la propuesta de presupuesto que siguió, la administración solicitó $152 millones como primer pago inicial para el proyecto, con estimaciones externas del coste total que van desde al menos $250 millones hasta 2.000 millones. Los críticos, desde la alcaldesa de San Francisco hasta los historiadores que han dedicado sus vidas a estudiar la isla, señalaron algo que le habría resultado muy familiar a quienes dirigían el lugar en 1963. Las razones por las que Alcatraz cerró no han cambiado. La isla sigue sin tener fuente propia de agua dulce. Casi 1 millón de galones a la semana seguirían teniendo que llegar en barcaza a través de esa misma 1,25 millas de agua fría, igual que durante 29 años. El problema de las aguas residuales, de todo lo que hay que transportar hacia y desde una roca en medio de una bahía, no ha cambiado. La corrosión no ha cambiado. La aritmética no ha cambiado. Una historiadora, al ser preguntada por su reacción ante el plan de reconstruir la fortaleza, respondió, según se cuenta, con 2 palabras: agua y alcantarillado. Las mismas fuerzas que hicieron imposible mantener Alcatraz abierta siguen ahí, todavía frías, todavía corriendo alrededor de la misma roca. La propuesta de reabrir la prisión a prueba de fugas choca de frente contra lo único que de verdad la venció alguna vez: el agua. La roca sigue ahí. El bloque de celdas sigue en pie, hueco y carcomido por la sal.
la pintura pelándose en tiras largas, los barrotes oxidándose, el hormigón desmoronándose exactamente como se desmoronaba cuando Robert Kennedy firmó la orden de cierre. Y la corriente sigue corriendo fría y veloz alrededor de la isla, esa misma milla y cuarto que los hombres podían ver desde las ventanas de sus celdas y nunca cruzar. La misma agua que se llevó a Cole y Rowe, que detuvo a Doc Barker en la orilla, que se tragó a Frank Morris y a los hermanos Anglin en un misterio que nunca se resolverá, que dejó a John Paul Scott medio muerto en la otra orilla, y que finalmente corroyó la fortaleza hasta hacerla pedazos desde fuera hacia dentro. Durante 29 años, Alcatraz le vendió a Estados Unidos una promesa, que había un lugar al que se podía enviar a los peores hombres y del que jamás podrían salir. Y en su mayor parte, la promesa se cumplió, no por los barrotes, ni por las armas, ni por los recuentos. Se cumplió por el agua. 36 hombres intentaron irse. La mayoría fueron capturados. Varios murieron a tiros sobre las rocas. Otros entraron en la bahía y nunca regresaron. El agua fue el muro más verdadero que el gobierno construyó jamás, y no lo construyó en absoluto. Simplemente estaba ahí, fría y paciente. Y la prisión no era más que lo que envolvieron a su alrededor. Lo cual deja la pregunta que la roca siempre ha planteado, y que sigue planteando ahora, que se habla de resucitarla de entre los muertos. ¿Fue alguna vez el propósito de Alcatraz realmente retener a los hombres dentro de ella? ¿O siempre se trató, desde los vagones de tren sellados que llevaban a Al Capone a través de la bahía, hasta la promesa de un presidente 60 años después, de la gente de fuera, del mensaje, de estar de pie en la orilla de una gran bahía fría, mirando hacia una fortaleza sobre una roca, y que te dijeran que alguien, en algún lugar, por fin tenía el control? Los hombres que vivieron en la roca conocían la verdad cada noche que el viento venía del sur y traía el sonido de una ciudad celebrando a 1 milla y cuarto de distancia, al otro lado del agua. La libertad estaba lo bastante cerca como para oírla, solo que siempre, siempre, estaba al otro lado del agua. Si has llegado hasta el final de este vídeo, ya sabes que este canal es para ti. Suscríbete para no perderte la próxima entrega. Cubrimos una institución olvidada distinta cada semana, y la siguiente ya está en marcha. Nos vemos dentro.